8 de abril. ¿Es la muerte un personaje, don Juan? Le pregunté al tomar asiento en el pórtico. Hubo un aire de desconcierto en la mirada de don Juan. Estaba sosteniendo una bolsa de provisiones que yo le había traído. La dejó cuidadosamente en el suelo y se sentó frente a mí. Me sentí animado y expliqué que deseaba saber si la muerte era una persona, o semejante a una persona, cuando observaba la última danza de un guerrero. ¿Es importante saber eso?, preguntó don Juan. Le dije que la imagen me resultaba fascinante y deseaba saber cómo llegó a ella, cómo sabía que así era. Es muy sencillo, dijo. Un hombre de conocimiento sabe que la muerte es el último testigo porque la ve. ¿Quiere decir que usted mismo ha presenciado la última danza de un guerrero? No, no se puede ser testigo de eso, solo la muerte puede. Pero he visto a mi propia muerte observarme y he bailado ante ella como si me estuviera muriendo. Al final de mi danza, la muerte no apuntó en ninguna dirección, ni el sitio de mi predilección se estremeció diciéndome adiós, de modo que mi tiempo sobre la tierra no se había acabado todavía, y no morí. Cuando todo eso tuvo lugar yo tenía un poder limitado y no entendía los designios de mi propia muerte. Por eso pensaba que me estaba muriendo. ¿Y era su muerte como una persona? ¡Ay! Ya te estás haciendo el loco otra vez. Piensas que todo lo vas a entender haciendo preguntas. No creo que lo logres. Pero ¿quién soy yo para decir eso? La muerte no es como una persona, es una presencia. Pero también podría uno decir que no es nada, y sin embargo es todo. Uno tendría razón en todos los aspectos. La muerte es cualquier cosa que uno desee. Yo me siento a gusto con la gente, de modo que la muerte es para mí una persona. También soy dado a los misterios, de modo que la muerte tiene para mí ojos huecos. Puedo mirar a través de ellos. Son como dos ventanas, pero se mueven como ojos. Así puedo decir que la muerte con sus ojos huecos mira a un guerrero mientras él baila por última vez en la tierra. Pero ¿esto es así solo para usted, don Juan, o es lo mismo para otros guerreros? Es lo mismo para cada guerrero que tiene una danza de poder, y sin embargo no lo es. La muerte presencia la última danza del guerrero, pero la manera en la que el guerrero ve a su muerte es un asunto personal. Puede ser cualquier cosa, un pájaro, una luz, una persona, una mata, una piedrita, un trozo de niebla o una presencia desconocida. Estas imágenes de la muerte me inquietaron. No pude hallar palabras adecuadas para dar voz a mis preguntas y tartamudeé. Don Juan me miró con fijeza, sonriendo, y me animó a hablar. Le pregunté si la forma en que un guerrero veía su muerte dependía de cómo lo hubieran educado. Usé como ejemplos a los indios yumas y yaquis. Mi propia idea era que la cultura determinaba el modo en que uno representaba la muerte. No importa cómo lo hayan criado a uno, dijo. Lo que determina el modo en que uno hace cualquier cosa es el poder personal que atesora. Un hombre no es más que la suma de su poder personal, y esa suma determina cómo vive y cómo muere. ¿Y qué es el poder personal? El poder personal es un sentimiento, dijo, algo como tener suerte, o mejor podríamos llamarlo un estado de ánimo. Es algo que uno adquiere sin importar su propio origen. Ya te he dicho que un guerrero es un cazador de poder y que te estoy enseñando a cazarlo y guardarlo. Lo difícil contigo, que es lo difícil con todos nosotros, es que te convenzas. Necesitas creer que el poder personal puede usarse y que es posible guardarlo, pero hasta ahora no te has convencido. Le dije que se había dado a entender y que yo estaba tan convencido como jamás lo estaría. No hablo de ese tipo de convicción, dijo. Dio 2 o 3 puñetazos suaves en mi hombro y añadió como un cacareo. No necesito que me sigas la corriente, ya lo sabes.
Me sentí obligado a asegurarle que hablaba en serio. No lo dudo, dijo. Pero estar convencido significa que puedes actuar por ti mismo. Todavía te costará una gran cantidad de esfuerzo el hacerlo. Queda mucho por hacer. Apenas estás empezando. Quedó en silencio un momento. Su rostro adquirió una expresión de placidez. Es muy extraño, pero a veces me haces acordar a mí mismo, prosiguió. Tampoco yo quería seguir el camino del guerrero. Creía que tanto trabajo era para nada. Y puesto que todos vamos a morir, ¿qué importaba ser guerrero? Me equivocaba, pero tuve que descubrirlo por cuenta propia. Cuando llegues a descubrir que te equivocas y que ciertamente hay un mundo de diferencia, podrás decir que estás convencido y entonces puedes seguir adelante por tu cuenta. Y a lo mejor hasta te haces hombre de conocimiento. Le pedí explicar qué quería decir con hombre de conocimiento. Un hombre de conocimiento es alguien que de verdad ha seguido las penurias del aprendizaje. Un hombre que sin apurarse ni desfallecer ha llegado lo más lejos que puede en desentrañar los secretos del poder personal. Discutió el concepto en términos breves y luego lo desechó como tema de conversación, diciendo que yo solo debía preocuparme por la idea de almacenar poder. Pero esto es incomprensible, protesté. De veras, no puedo figurarme qué es lo que está usted diciendo. Cazar poder es un evento peculiar. Primero tiene que ser una idea, luego hay que arreglarlo paso a paso y luego, ¡pum!, sucede. ¿Y cómo sucede? Don Juan se puso en pie, empezó a estirar los brazos, arqueando la espalda como un gato. Sus huesos, como de costumbre, produjeron una serie de sonidos chasqueantes. Vámonos, dijo, tenemos que hacer un largo viaje. Pero tengo tantas cosas que preguntarle. Vamos a un sitio de poder, respondió al entrar en su casa. ¿Por qué no guardas tus preguntas para cuando estemos allí, A lo mejor tenemos oportunidad de hablar. Pensé que iríamos en coche, de modo que me levanté y fui a mi auto, pero don Juan me llamó desde la casa y me indicó tomar mi red con guajes. Me estaba esperando en la orilla del chaparral desértico detrás de su casa. Vamos, hay que apurarse, dijo. A eso de las 3 de la tarde llegamos a las primeras estribaciones de la Sierra Madre Occidental. Había sido un día cálido, pero hacia el atardecer el viento se enfrió. Don Juan tomó asiento en una roca y me hizo señal de imitarlo. ¿Qué vamos a hacer esta vez aquí, don Juan? Sabes muy bien que venimos a cazar poder. Lo sé, pero ¿qué vamos a hacer aquí? Y sabes que no tengo la menor idea. ¿Quiere usted decir que nunca sigue un plan? Cazar poder es un asunto muy extraño, dijo. No hay manera de planearlo por anticipado. Eso es lo emocionante. Pero de todos modos, un guerrero procede como si tuviera un plan, porque confía en su poder personal. Sabe de cierto que lo hará actuar de la manera más apropiada. Señalé que sus aseveraciones eran de alguna manera contradictorias, porque si un guerrero ya tenía poder, ¿por qué iba a cazarlo? Don Juan alzó las cejas e hizo un falso gesto de fastidio. Tú eres el que está cazando poder, dijo. Yo soy el guerrero que ya tiene. Me preguntaste si tenía un plan y yo dije que confío en que mi poder me guíe y que no necesito tener un plan. Nos quedamos allí un momento y luego echamos a andar nuevamente. Las cuestas eran muy empinadas y treparlas me resultaba difícil y extremadamente fatigoso. Por otra parte, el vigor de don Juan parecía no tener fin. Ni corría ni se apresuraba. Su andar era continuo e incansable. Noté que ni siquiera sudaba. Incluso después de trepar una ladera enorme y casi vertical. Cuando yo llegué a su parte superior, don Juan estaba allí, esperando. Al sentarme junto a él, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Me acosté y el sudor manó de mis cejas. Don Juan se rió con fuerza y me rodó de un lado a otro durante un rato. El movimiento me ayudó a recobrar el aliento. Le dije que su aptitud física me tenía de verdad atónito. Todo el tiempo he estado tratando de dártela a notar, dijo. Usted no es viejo para nada, don Juan. Claro que no. He estado tratando de que lo notes, pero ¿cómo lo hace? No, yo no hago nada. Mi cuerpo se siente perfectamente, eso es todo. Me trato muy bien. Por eso no tengo motivo para sentirme cansado o incómodo. El secreto no está en lo que tú mismo te haces, sino más bien en lo que no haces. Él parecía consciente de mi incapacidad de comprender.
Sonrió y se puso de pie. Este es un sitio de poder, dijo. Encuentra un lugar en el que acampemos. Empecé a protestar. Quería que me explicara qué era lo que debía yo hacerle a mi cuerpo. Déjate de tonterías, dijo con suavidad. Esta vez nada más actúa. Venga, para variar. No importa cuánto te tardes en hallar un sitio para descansar. Tal vez te lleve toda la noche. Tampoco es importante que halles el sitio. Lo importante es que trates de hallar el sitio. Guardé mi bloque de notas y me puse en pie. Don Juan me recordó, como había hecho incontables veces, pues siempre que me había pedido hallar un lugar de reposo, que mirara sin enfocar ningún sitio particular, achicando los ojos hasta emborronar la visión. Eché a andar. Escudriñando el suelo con mis ojos entrecerrados, don Juan caminaba 1 metro a mi derecha y un par de pasos detrás de mí. Primero cubrí la periferia de la cima. Mi intención era ir en espiral hacia el centro, pero cuando hube cubierto la circunferencia de la cima, don Juan me hizo detenerme. Me acusó de permitir que mi preferencia por las rutinas tomara las riendas. En tono sarcástico añadió que ciertamente cubría yo el área en forma sistemática, pero de un modo tan seco y estéril que no sería capaz de percibir el sitio de manera conveniente. Dijo que él mismo sabía dónde estaba ese sitio, de modo que no había posibilidad de improvisaciones por mi parte. ¿Y qué debería hacer entonces en lugar de esto? Don Juan me hizo sentarme, luego arrancó una sola hoja de diversos arbustos y me las dio. Me ordenó acostarme de espaldas y aflojarme cinturón y poner las hojas contra la piel de mi región umbilical. Supervisó mis movimientos y me indicó presionar con ambas manos las hojas contra mi cuerpo. Me ordenó cerrar los ojos y me advirtió que si deseaba resultados perfectos, no soltara las hojas, ni abriera los ojos, ni tratara de sentarme cuando él moviese mi cuerpo a una posición de poder. Me agarró por el sobaco derecho y me dio vuelta. Tuve un invencible deseo de atisbar a través de mis párpados entreabiertos, pero don Juan me puso la mano sobre los ojos. Me ordenó ocuparme únicamente de la sensación de calor que saldría de las hojas. Después de yacer inmóvil un momento, empecé a sentir una extraña calidez que emanaba de las hojas. Primero la noté en la palma de las manos, luego se extendió a mi abdomen y por fin invadió literalmente todo mi cuerpo. En cuestión de minutos, mis pies ardían con un calor que me recordaba momentos en que tuve alta temperatura. Hablé a don Juan de la sensación desagradable y el deseo de quitarme los zapatos. Él dijo que iba a ayudarme a incorporarme, que no abriera los ojos hasta que me dijese y que continuara apretando las hojas contra mi estómago hasta encontrar el sitio adecuado para descansar. Cuando estuve de pie me susurró al oído que abriera los ojos y que caminara sin plan, dejando que el poder de las hojas me jalara. Empecé a caminar al azar. El calor de mi cuerpo era desagradable. Creí que tenía fiebre y me abstraje tratando de concebir por qué medios la había producido don Juan. Él caminaba atrás de mí. De pronto soltó un grito que casi me paralizó. Explicó riendo que los ruidos bruscos espantan a los espíritus no gratos. Achiqué los ojos y anduve de un lado a otro durante cosa de media hora. En ese tiempo el incómodo calor de mi cuerpo se fue convirtiendo en una tibieza placentera. Experimenté una sensación de ligereza al recorrer la cima hacia adelante y atrás. Sin embargo, me sentía desilusionado. Por algún motivo había esperado notar algún tipo de fenómeno visual, pero no había el menor cambio en la periferia de mi campo de visión. Ni colores, ni resplandores, ni masas oscuras. Así que me cansé de tener los ojos entrecerrados y los abrí. Me hallaba frente a una pequeña saliente de piedra arenisca, uno de los pocos lugares yermos y rocosos de la encima. El resto era tierra, con pequeños arbustos. Al parecer la vegetación se había quemado algún tiempo antes y los nuevos brotes aún no maduraban por completo. Por alguna razón desconocida, la saliente me pareció hermosa. Estuve largo rato parado mirándola y luego me senté en ella. Bien, bien, dijo don Juan y me palmeó la espalda. Luego me dijo que sacara cuidadosamente las hojas debajo mis ropas y las colocase en la roca. Apenas hube retirado las hojas de mi piel, empecé a refrescarme, me tomé el pulso y parecía normal. Don Juan se rió y me dijo: «Doctor Carlos», y me preguntó si no le tomaba el pulso a él también.
Dijo que lo que sentí fue el poder de las hojas y que ese poder me despejó y me permitió cumplir mi tarea. Afirmé con toda sinceridad que no había hecho nada en particular y que me senté en ese sitio porque estaba cansado y porque el color me resultó atrayente. Don Juan no dijo nada. Estaba parado cerca de mí. Súbitamente saltó atrás, corrió con agilidad y saltando unos arbustos llegó a una alta cresta de rocas, a cierta distancia. ¿Qué pasa? Pregunté alarmado. Vigila la dirección en la que el viento se llevará tus hojas. Cuéntalas, rápido. El viento viene. Guarda la mitad y vuélvetelas a poner en la barriga. Conté 20 hojas, metí 10 bajo mi camisa y una fuerte racha de viento esparció las otras 10 en dirección occidental. Al ver volar las hojas tuve la extraña sensación de que una entidad real las barría deliberadamente hacia la masa amorfa de matorrales verdes. Don Juan volvió donde yo me hallaba y se sentó junto a mí, a mi izquierda, mirando al sur. No dijimos palabra en largo tiempo. Yo no sabía qué decir. Estaba exhausto. Quería cerrar los ojos, pero no me atrevía. Don Juan debe haber notado mi condición y dijo que estaba bien dormirse. Me indicó poner las manos en el abdomen, sobre las hojas, y tratar de sentir que me hallaba suspendido en el lecho de cuerdas que él me había preparado en el sitio de mi predilección. Cerré los ojos y el recuerdo de la paz y la plenitud que experimenté durmiendo en aquel otro cerro me invadió. Quise descubrir si en verdad podía sentirme suspendido, pero me dormí.